El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, entregado a Moisés allí, en el Sinaí, consignado en el libro del Éxodo capítulo 20, en el libro del Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 5, bajo esa forma de credo religioso, tal como lo vive Israel hasta el día de hoy. En el escucha, en el Shema, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Lo quisiera repetir. El primer mandamiento, podemos abreviarlo, amarás al Señor sobre todas las cosas, como el Señor Jesús lo abrevia. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado. Esta afirmación, que está tomada literalmente del número 2110 del Catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto que se va a ir desarrollando en sus demás números, pero quisiera yo precisar en un punto en este pequeño video. Dice, sigue el Catecismo, proscribe el primer mandamiento la superstición y la irreligión. Superstición e irreligión. Hemos hecho un video respecto de alguno de estos temas, sobre todo de esto de que no hayan otros dioses delante de mí, como dice la palabra de Dios. Pero de todas maneras vamos a focalizar hoy sobre este número, sobre el 2111, porque se han dado entre nosotros, con esto del confinamiento, la difusión, la viralización, como le dicen hoy, de algunos, no solamente de algunas cadenas de oración, en las cuales se impone a aquel que la recibe, se le impone la obligación, no ya moral, no ya solidaria, sino se le impone una carga de carácter perverso, puesto que si no se realiza la acción que indica ese mensaje de texto, ese mensaje leído, aquello con lo que uno se ha encontrado, quizás hasta por accidente, puede eventualmente llegar a ser víctima de males terribles provocadas por el Dios, por Dios. Bueno, claro, hemos hablado de la idolatría, hemos hablado de la construcción de dioses, hemos hablado de muchas cosas, pero también es cierto que entre nosotros, mejor dicho, en el pueblo grande de Dios, hay algunos hermanos que están confundidos. Y la Iglesia no quiere permanecer solidaria de este tipo de confusión aguda y que sobre todo tiene en vilo, en angustia a muchísimas personas. Tenemos que ponerle un fin a esto, hermanos. Nosotros tenemos que ponerle un fin a esto, puesto que se nos ha donado, se nos ha hecho depositarios de una fe que tenemos que cuidar, que tenemos que anunciar, pero sobre todo que tenemos que salvaguardar en su pureza. Por eso este video, que espero no se extienda mucho, pero espero que se aclare lo suficiente. Dice, la superstición representa, número 2110, por si tenés el catecismo, si no podés buscarlo online, ya lo sabés. La superstición representa una cierta manera de perversión por exceso de la religión.
Uno dirá, bueno, pero a ver, no está tan mal. Bueno, te voy a poner una diferencia clara para que la veas. Es que es un exceso en sentido teológico, en sentido bíblico. Un exceso es algo así. El ejemplo es mío, es la diferencia que puede haber entre yo tomar una copita de vino para probarla y entre yo emborracharme. Eso es un exceso. Eso es un exceso. Y las consecuencias que trae un exceso son consecuencias que producen daño. Sí, podemos compartir nuestras necesidades, podemos pedirle a los hermanos que oren entre sí. San Pablo lo hace una y otra vez en sus cartas. Pide que recen por él, piden que recen por los hermanos, piden que recen para que el Evangelio se extienda. Jesús mismo pide también oración. Jesús mismo oró por Pedro. Por Pedro, nuestro líder, para decir entre comillas, representado en aquellos que lo han sucedido. Pero él pide por él, porque lo va a traicionar, porque va a caer, porque va a pecar de alguna manera. Y Jesús pide, dice en Lucas 22, 31, Satanás te pidió, te reclamó para zarandearlos a todos como al trigo, pero yo pedí. O sea, Satanás pide, Dios le permite tentarlo, incluso Pedro cae, pero yo pedí por ti. Y esa oración de Jesús es la oración poderosa que lo levanta. Por eso Jesús agrega, yo pedí por ti, y una vez que tú te fortalezcas, una vez que tú te levantes, una vez que vos te levantes, fortalece a tus hermanos. Nosotros tenemos también, de alguna manera, por ser bautizados, esta tarea de fortalecer en la fe. Aunque caigamos, cualquiera de nosotros puede caer en cualquier tipo de engaño, en cualquier tipo de exceso, en cualquier tipo de defecto también. Por ejemplo, el defecto sería no darle a Dios, solo a Dios, la adoración y la gloria. Sería un defecto. Sería un defecto que nos llevaría a lo que se llama la idolatría. En el número 2112 el Catecismo lo dejará claro. Pero ahora volvamos a la superstición. La superstición representa una perversión por exceso de la religión. No es religión. No es religión. Y estamos plagados por todos lados. Claro, a falta de un culto verdadero en espíritu y en verdad, a falta de compromiso vital, de unión, de búsqueda del Señor en lo profundo del corazón, para amarlo sobre todas las cosas, van apareciendo un montón de cosas que nos van desviando, que nos van despistando. La superstición es una perversión de la religión que, por supuesto, no es un conjunto de ritos vacíos y externos, puesto que allí no sería aquello que se conoce, históricamente como religión, incluso etimológicamente. Religión viene de religio, en latín religio viene de religar, o sea, la religión que no te une, que no te liga, que no te hace uno, que no te adhiere a Dios, al Dios vivo, único y verdadero, y a su Hijo Jesucristo, en el Señor, en el Espíritu Santo, para brindar un culto en espíritu y en verdad. Esa religión es una religión pervertida. Puede ser, ponle el nombre que quieras, pero no es la religión santa y pura de la cual nos habla el apóstol Santiago. No es la religión que yo confieso cuando digo que pertenezco a la católica, la religión católica. Catecismo de la Iglesia Católica. La irreligión es un vicio opuesto, por defecto, a la virtud de la religión. Tenemos el exceso, la superstición, tenemos el defecto, la irreligión. Creo cualquier cosa. Temo cualquier cosa, menos a Dios, pero cualquier cosa que pueda suceder. Es un temor deformado, es una especie de miedo, superstición. La irreligión, esto no le des bolilla a nada. Irreligión. Ahora, ¿qué es la superstición?
¿Qué dice la Iglesia sobre esto? 2111. La superstición es la desviación del sentimiento religioso. Sentimiento religioso. Es bueno. Un sentimiento religioso es bueno. Pero es la desviación, esto es otra cosa. Y de las prácticas que impone. Me acuerdo de aquel discurso de Jesús. Ustedes son hipócritas, son ciegos que guían a ciegos. ¿Se acuerdan Mateo 23? Ustedes imponen cargas sobre los hombros de los demás. Cierran con las llaves las puertas del reino y ustedes no entran ni dejan entrar. Ustedes son ciegos. Ustedes se cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ustedes, el mosquito, que era el insecto más inmundo en Israel, ustedes del agua potable lo cuelan porque no quieren volverse impuros, pero un camello entero les pasa por encima. Hay prácticas religiosas. Hay algunos caminos que la Iglesia nos muestra para poder unirnos a Dios. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Hay algunas pistas que a veces nosotros los despistados necesitamos para conducirnos hacia aquel único camino, única verdad y única fuente de vida que es Jesucristo, nuestro Señor. El que está, como dice Carta a Hebreos, no solamente es mediador único entre Dios y los hombres, sino que está ante el Padre intercediendo constantemente por nosotros. Final del capítulo 7 de la Carta a los Hebreos. Pero la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Y puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Puede afectar. Nos puede pasar. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas. Por otra parte, legítimas o necesarias. Escucharon bien, ¿no? Me llega a mí una cadena de oración por WhatsApp. Es una práctica legítima y necesaria para mi comunión con Dios. Porque aquí no está hablando de eso, Pero aún hay prácticas genuinas, verdaderas, auténticas, religiosas, legítimas, necesarias, a las cuales se les puede atribuir una importancia, un valor, un carácter pervertido, o sea, cuyo sentido se tuerza. Pero escuchad bien lo que va a decir el catecismo. Por ejemplo, atribuir la eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales. Es decir, atribuir una importancia de algún modo mágica, Escuchaste, ¿no? A la sola materialidad de las oraciones. Ni cadenas, oraciones está hablando. Es decir, aquellas oraciones que quizá vos tengas estereotipadas, memorizadas, y que vos creas que por pronunciarlas, sin el corazón, por pronunciarlas, solo la oración es como si fuera una especie, digamos, de rito, de conjuro mágico, ¿no? Palabras mágicas, desvinculadas del corazón, que es desconectadas del espíritu, que es el territorio en el cual Dios, por medio de su espíritu, se une a nosotros, ¿no? Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones, pero va más allá el catecismo, porque lo tiene que decir incluso los signos sacramentales. Aquella persona que cree que porque recurre a estos medios
termino la oración del número 2111, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen. Esto es caer en la superstición. Atribuir la eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Entonces, ¿qué hacemos con estas cadenas de oraciones que están dando vueltas por todos lados? ¿Qué hacemos con estos pedidos de oraciones que, si no los hago, me acarrearán una desgracia? No me darán bendición, no me darán prosperidad, o mejor dicho, aquellas que si yo realizo independientemente, vuelvo prescindiendo de mi disposición interior, de mi comunión con Dios. Si yo no las hago, no voy a tener éxito, no voy a tener prosperidad, no voy a tener bendición, no voy a tener bienaventuranza, no voy a tener unión con Dios. O sea, yo tengo que hacer una acción externa que incluso me pesa, que incluso me llena el corazón de miedo. Tengo que realizarla ¿para qué? Para unirme con Dios. A ver, no solamente es contradictorio en sí mismo, sino que produce y cómo no puede producir cierta indignación, pero no, por supuesto, por el santo pueblo fiel de Dios, no solamente por los santos, por todos los bautizados, que tratan de seguir todo aquello que los conduce más a la verdad, sino por aquellos que mentan, por aquellos que crean, por aquellos que maquinan este tipo de cosas, que terminan alejándonos del Dios único y verdadero, que terminan haciéndonos caer en un pecado, en el pecado de superstición, porque es un pecado, porque en el catecismo también está tratado en el marco de aquellos atentados contra la verdad y contra la verdadera religión. Entonces, queridos hermanos, todas estas cosas que van apareciendo, no solamente ahora en este tiempo, se están haciendo más virales, le dicen, ahora gusta la palabra viral, en este tiempo de confinamiento, claro, social. Uno está en casa y las cosas giran y uno también está más sensible y uno está también más indefensible. Uno está más vulnerable, uno está más necesitado, uno está más angustiado, más triste, más temeroso, más necesitado, más... Bueno, no es el momento para esto. Es el momento para que tomes tu celular, marques el mensaje y directamente lo elimines. Ese no es el camino. Ese no es un camino catequístico, ese no es un camino evangélico, ese no es un camino espiritual, ese no es un camino religioso. No vas a obtener la unión con Dios por medio de un enviar. No lo hagas. Córtalo. Ponele un corte a ese acto supersticioso. La superstición representa una perversión por exceso de la religión. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Si vos querés entrar en comunión con Dios, tenés que entrar en comunión también con su palabra, porque está el Señor en su palabra, y por medio del Espíritu te va a ir conduciendo a la verdadera religiosidad, la religiosidad pura, y va a ir quitando de ti todo tipo de superstición, todo este tipo de cosas que la sociedad de hoy pretende y promueve, y que en realidad también a veces se cuelan en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras prácticas. Porque el sentido mágico está metido un poco dentro del corazón del hombre, pero hay que extirparlo. Nuestra religión no tiene nada de magia, lo tiene todo de fe y sobre todo en la obra que Jesucristo realizó en el Calvario por ti, por mí, y que de modo gratuito, por gracia, se nos ofrece para que seamos salvos, para que tengamos perdón, para que tengamos paz. En cuanto a nuestras oraciones, cuando ustedes recen, digan, Mateo 6, 9 al 13, allí tenemos el modelo. Desgranemos cada una de esas intenciones. También dejemos de repetir como máquina, como a veces nos critican nuestros hermanos separados,
Nos critican que repetimos oraciones y que le quitamos y las desvirtuamos. Agarremos todos los días de nuestras oraciones modelos, que no están mal, pero que tenemos que meterle el corazón si no lo tienen. Tomemos renglón por renglón, tópico por tópico, y dediquémosle 5, 10, media hora, una, por ahí 2 a cada una de esas intenciones. Busquemos en la Biblia, busquemos en internet cada una de las palabras, busquemos en un diccionario que tengamos qué significa cada cosa, qué es santificar, qué es santo. Si no tenemos recursos, bueno, busquémoslo. Si no los tenemos, los hay. Sabés que los hay y de sobra. Si queremos orar, podemos tomar la palabra si no tenemos el aventón que a veces necesitamos, o tomemos la oración pero despacito, despacito. Pongámosle el corazón. Cuando estas prácticas mágicas se meten a darle un sentido a la sola materialidad de su acción o pronunciación, cuando uno le atribuye su eficacia a la sola materialidad o a las... No lo hagamos. En este tiempo de confinamiento, si hay algo que no necesitamos, es superstición. Si hay algo que no necesitamos, es idolatría, adivinación, tantas cosas que el catecismo nos prohíbe practicar, que nos enseña a no ir tras ellas, sino que nos muestra al Dios vivo, al Dios verdadero, y nos invita a que con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza nos unamos a Él. Y sobre todo, cuanto más en este tiempo en el cual no podemos salir de nuestras casas, pero sí podemos volvernos sobre nosotros, volver sobre nuestro corazón, cerrar los ojos, volver sobre nuestro corazón y tratar de guardar un espacio para encontrarnos con Dios en la verdadera religiosidad, en la verdadera religión, que es aquella que nos conduce, que nos une, que nos hace adherir a aquella vida que brota, de la que brota, según Juan 15, esa savia de vida que nos permite hacer todas las cosas, permaneciendo, estando, viviendo, habitando en Él, no ahora, sino todo el día, vamos a poder dar frutos. Estos mensajes, estas cosas, no producen fruto. Están lejos del Dios vivo, están lejos de Cristo, están lejos de la gracia del Espíritu Santo. Y por supuesto, te invito con todo el corazón a que estén lejos de tu teléfono, a que estén lejos de tu deseo de envío y que estén absolutamente descartados de la atención de tu temor, de tus sentimientos de culpa si no los envías, o de miedo a que algo le pase a aquellos que amás. Tus seres queridos no van a ser afectados por un envío. No mandes ese mensaje, no mandes ese mensaje. Escuchá vos el bueno, agarrá la Biblia, agarrá la palabra de Dios y ponete vos a leer el mensaje. Cada vez que quieras mandar un mensaje, cada vez que recibas uno de esos mensajes, conjurá eso que te provoca en el corazón. Abrí la palabra de Dios, abrí el buen mensaje, el único mensaje que da vida. Abrí el Evangelio, léete un fragmento, quédate pensándolo y pedirle al Espíritu Santo que te quite esos sentimientos que te produjo esta perversión de la verdadera religiosidad.